Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial de quien les habla, César Méndez. Vamos a trabajar conmigo el módulo de redacción científica en la carrera de contabilidad que ustedes se han dignado registrarse. Nos hemos de ir conociendo poco a poco, pero hoy les he preparado un tema interesante en la clase de redacción científica que tiene que ver con la comunicación y la información en la redacción científica. Estas dos ejes transversales que van a servir de base para el proceso de redacción científica. Por un lado, la comunicación, que permite transmitir un mensaje, permite desarrollar un contenido a través de los procesos que conllevan a esta situación. Vamos a hablar entonces de las dos categorías básicas, ¿no? Comunicación, como les había indicado, y de información. Si hablamos de comunicación como un arte de transmitir un mensaje y el proceso de recibir y enviar información entre dos entidades, el emisor, que es quien envía, quien emite el mensaje codificado, y el receptor, que es quien acepta y decodifica el mensaje. Ese mensaje está cargado de la información, que es un conjunto de datos, los mismos que constituyen el mensaje, y esos datos cambian el concepto, cambian el conocimiento del sujeto que recibe el mensaje. La información y la comunicación se relacionan entre sí y permiten los procesos de transmisión que ahora vamos a ver en la redacción científica. Mucha gente habla de tecnologías de información y comunicación, es decir, une tres mundos: la comunicación, la información y los recursos que generan ese proceso que es la tecnología. Hoy vamos a hablar de manera conjunta comunicación e información, dejando un poquito de lado la tecnología, que al final veremos en dónde está transversalizada. Vamos a analizar que el proceso de la comunicación tiene 5 características que se interrelacionan. El emisor, que decíamos que es la fuente, la que desarrolla el mensaje, llega a un receptor, y el mensaje es el contenido, la información que se transmite, que tiene ciertos códigos, y estos códigos se basan en un canal de comunicación. El canal de comunicación está conformado por varias características en donde se transmite la información y puede tener factores de ruido. ¿Qué es esto de factores de ruido? Los factores de ruido permiten la distorsión del mensaje. Uno de ellos es cuando el mensaje se codifica con descuido, es decir, no se toman en cuenta las características intrínsecas del mensaje y llega a la confusión en el contexto del mensaje. El mensaje se distorsiona y genera un proceso de distorsión o ruido que se llama en la comunicación. Otra característica otro factor de distorsión es la poca atención en el proceso de decodificación, es decir, quién es el receptor del mensaje, poco o nada atención le toma al contexto, al contenido, y eso hace que la decodificación se dificulte. En este sentido hablamos dos tipos de comunicación. Una que es entre las personas, que es la comunicación interpersonal, y que es la más común, la que se realiza en un contexto dentro de una organización, en el campo académico, por ejemplo, la comunicación interpersonal entre el docente, el estudiante, lo cual permite que el mensaje llegue de forma directa. Y tenemos también la comunicación masiva. Este tipo de comunicación es de un emisor a varios receptores, como por ejemplo se da hoy en día a través de las redes sociales, a través del uso tecnológico como recurso, en donde aquí es en donde se relacionan las tecnologías, la información y la comunicación. La masiva llega desde un emisor hacia varios receptores, como vemos la imagen de un receptor a nivel mundial, utilizando distintos canales, como puede ser las redes sociales, la internet con todas sus ventajas y condiciones y características, para poder transmitir el mensaje hacia ese espacio. Dentro ya de una organización, si así lo consideramos también al campo académico, a la educación, nosotros podemos ver que existen 4 pasos,
4 contenidos en la comunicación organizacional. Uno de ellos, la comunicación interna, es decir, toda la información que se maneja dentro de la organización y cómo ésta se comunica de manera interna, de un departamento a otro, de una sección a otra, de un directivo hacia un subordinado y viceversa, dentro de la organización. Si hablamos de comunicación externa, en cambio, es lo que sale fuera de la organización. En una organización educativa, la comunicación externa, todos los procesos que se vienen dados dentro de la institución y son comunicados hacia la comunidad educativa. Un ejemplo clásico, cuando ustedes reciben información a través de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, cuando reciben comunicados a través de plataforma, a través de aula virtual, es comunicación externa. Nosotros como institución hacia ustedes que están fuera. Se mueven también condiciones como relaciones públicas, que son los entes encargados en las organizaciones de transmitir la comunicación y que esta comunicación sea de manera eficiente, que sea de manera eficaz para que llegue el mensaje completo al receptor. Una última característica de la comunicación organizacional es la publicidad, que son los procesos de transmisión de comunicación en distintos medios masivos que permitan el acceso a los receptores de la información decodificada. Podemos hablar también de las barreras de la comunicación. Las barreras, como vemos en la imagen, es una pared que impide que la comunicación llegue de forma segura. Y entre las barreras tenemos la manera en la que se percibe el mensaje, o sea, cómo aceptamos ese mensaje. Si el mensaje está mal codificado, pues llega mal la decodificación. La percepción, el análisis de ese mensaje es una de las barreras analizadas. Otra puede ser la carga emocional entre emisor y entre receptor. La carga emocional tiene mucho que ver porque si el emisor no está en condiciones emocionales adecuadas, pues la información llegará mal y será decodificada de igual forma. Llegamos a la percepción emocional, en donde la otra persona, el receptor por ejemplo, analiza un desapego, una barrera con el emisor basado en una emoción. Es la percepción emocional, una barrera que podemos considerar también. Los campos de la comunicación. La comunicación utiliza canales y estos canales se convierten en campos de información de los cuales se vale la comunicación. Tenemos el campo periodístico, que es el común conocido, ¿no es cierto?, en medios digitales o medios impresos de comunicación. El campo comunitario, cuando se desarrolla la comunicación en un medio, en una comunidad de acceso, como por ejemplo la comunidad académica de la cual pertenecemos nosotros, las autoridades, los docentes, los estudiantes. El campo de la comunicación organizacional, si hablamos de una organización, estamos hablando de una empresa, en donde la comunicación debe fluir de forma vertical, es decir, de autoridades hacia subordinados, de forma transversal, en donde los pares se comunican en base a los procesos que rigen en la organización. Y un campo muy importante que es el campo de la comunicación educativa o académica, en donde se desenvuelven los contextos de los conocimientos a través de plasmar en asignaturas, en materias, en contenidos, en carreras, etcétera, etcétera. Campos de la comunicación. En cuanto a la información, tenemos como proceso de la gestión de la información tiene que ser un proceso codificado en donde identificamos y creamos contenido para que este contenido tenga un fin adecuado, y el proceso de la gestión de la información se maneja en nivel organizacional a través del departamento que conocemos como GIC, que es el gestor de información y comunicación, en donde se entrelaza la comunicación y la información tiene una relevancia magnificada, y de igual forma con la comunicación. Identificamos y creamos contenido. Luego,
capturamos ese contenido, lo diferenciamos y lo almacenamos en un espacio en donde pueda ser organizado y clasificado de acuerdo a la importancia de la información, de acuerdo a la calidad de la información, y que ella puede ser distribuida y dar acceso a un nivel específico de usuarios. El uso y el análisis y la conservación de la información está a cargo de un espacio dirigido de información. En las organizaciones, hablamos de los GIG, que son los gestores de información y comunicación. Los GIG son los encargados de identificar la información que está transversalizada, que está utilizada en la organización, para poder esta ser distribuida de manera eficiente en el uso y el análisis de la misma en la organización. Ello produce una mejora continua y los procesos de auditoría. Los procesos de auditoría es cómo la información está organizada, mejorada, para poder sintetizarla y diferenciarla y distribuirla a quien requiere en la organización. En nuestro medio no hay muchos procesos de auditoría de información que deberían las organizaciones poderlo desarrollar. No se le da la importancia debida a este proceso. Si analizamos los componentes, en cambio, ya de la comunicación en la redacción científica, es decir, en la producción de contenido, tenemos 5 componentes de la comunicación. Primero, claridad. La comunicación debe ser clara y precisa. Claridad, precisión, objetividad. Clara, precisa y objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe llegar de forma específica el contenido que requiero hacer llegar, de manera precisa y objetiva, sin subjetividades, dando las características necesarias del contenido. Si, por ejemplo, quiero transmitir el uso de una revista indexada, una revista científica, pues debo analizar las páginas en donde se alojan, las características necesarias e importantes para ello, y no darme las vueltas con subjetividades que no tienen relación con el contenido. La comunicación en redacción científica tiene que ser lógica, basada en la lógica, y concisa, es decir, el contenido preciso, ¿no?, sin ahondar en temas innecesarios. A ello llevan los componentes de la comunicación, y así también tenemos componentes de la información en redacción científica. Decíamos que son ciencias relacionadas, entonces la innovación en la información tiene que ir a través de la novedad. ¿Qué es la novedad? Pues lo que está al momento actual, la información necesaria y que sea relevante, la que tenga significado, significancia, relevancia, es decir, que sea importante para el receptor del mensaje. Porque para el emisor puede tener características de innovación, de novedad, pero para el receptor no. Entonces depende a quién va dirigida la información. Para ello se lleva un proceso de validación para que esta validación llegue al término de eficiencia, es decir, a ser manejada los recursos de manera correcta y llegue a la eficacia y al final la calidad. Entonces son los componentes de la información en la redacción científica. Por lo tanto, los componentes de la información en la redacción científica hablamos de 5: novedad, relevancia, significancia, validez y eficiencia. Relacionando tanto los componentes de la comunicación como de la información, llegamos a conceptos fundamentales como son la fuente de la información que transmite el pensamiento en la comunicación. Y la fuente de la información puede ser primaria, secundaria, terciaria, dependiendo de dónde sale la información, es la fuente. El mensaje, la información que llega al receptor, si hablamos de redacción científica, el mensaje que llega al receptor puede ser un documento codificado, y hablamos del código que hace referencia a la forma en que se codifica en el documento. El canal, el medio de llegada, donde se transmite la información y quien lo recibe, como habíamos analizado ya, el receptor. Con ello llegamos a desarrollar principios de la relación entre comunicación e información. ¿Cuáles son sus principios? La ética
Es un principio transversal en toda profesión, en toda condición, en toda característica en donde el hombre debe aportar al conocimiento. Más aún en la redacción científica, que hablar de redacción científica es producir algo nuevo, producir ciencia, mejorar un problema, solucionar un problema. Y ello tiene que hacerse con ética. 2, con responsabilidad. La responsabilidad, otro de los ejes transversales, otro principio que debe estar inmerso en la redacción científica. Y, por cierto, la integridad. Si la persona que transmite el conocimiento, la persona que maneja la comunicación y lleva la información, no es íntegra, pues no es creíble la información. Por lo tanto, ética, responsabilidad e integridad están de la mano como principios en la redacción científica. Si hablamos de modos de comunicación en la ciencia, podemos tener mucho tiempo en hablar cada uno de ellos y vamos a hacerlo de forma directa y precisa. Artículos científicos. Esta información viene dada de un proyecto de investigación que genera un resultado, un proceso de investigación y llega a darse como producción un artículo científico. Y existen varios tipos de artículos científicos que lo iremos viendo ya en las sesiones de clase, analizando, ¿no? Un artículo tipo ensayo, un artículo de revisión, etcétera, etcétera. También hablamos de modo de comunicación, una comunicación corta. Un científico puede hacer una comunicación corta a través de un blog científico, a través de una publicación en su página web, y eso es válido en la comunidad. Revisiones de literatura, cuando nosotros desarrollamos la comunicación científica a través del análisis de procesos teóricos que otros científicos ya han desarrollado antes y que nosotros los tomamos de base para poder desarrollar nuestra producción. Las tesis doctorales, siempre en un PhD, en un doctorado, la producción científica es la base. Y por eso un doctorado dura 3, 5, 7 años, dependiendo cuándo se llegue a realizar la concreción del nuevo conocimiento. La tesis doctoral, al ser publicada, es un modo de comunicación de la ciencia. Los libros científicos más aún. Una tesis, la suma de artículos, los capítulos de un tema pueden llegar al conglomerado de hacer un libro científico, y todos estos procesos llevan a la divulgación científica, a transmitir la ciencia. Otro modo, hemos puesto los carteles científicos que son producidos, por ejemplo, en congresos. Si tienen la oportunidad de asistir a un congreso, vamos a ver allí que se producen ponencias, las ponencias, comunicaciones cortas de lo que el individuo ha investigado en un proceso, en un tiempo establecido, revisiones de literatura, artículos que luego serán publicados, pero los carteles científicos específicos son pósters que están publicados en un espacio hoy en día de forma digital o física y que permitirán la divulgación científica. Entonces, ahí analizamos unos modos de cómo comunicamos la ciencia. Estos modos de comunicación pueden estar de forma digital o también comunicarse por medios impresos. Hoy en día, los sitios de comunicación digital son los que priman en la ciencia. Les he puesto unos ejemplos, por ejemplo, Scientific American, ¿no? Es un espacio en donde podemos mostrar la ciencia y los más grandes científicos pues publican allá. Science Alert, otra de las páginas, ¿no? Las .com, como ustedes saben, son tipo comercial y allí se publican aspectos científicos, el National Geographic Science y también el Nautil US, que son espacios de publicación científica, sitios de comunicación de la ciencia en línea para poder mostrar los adelantos que tiene la ciencia. Ya dentro de la redacción científica académica podemos citar varias páginas en donde ustedes como estudiantes tienen acceso a las bibliotecas virtuales de la universidad, que yo les invito a que lo visiten, lo abran,
ustedes con su código del ERP, con sus credenciales, pueden acceder a nuestras páginas web y allí investigar temas dentro de revistas indexadas, dentro de espacios, ¿sí?, como están publicados en nuestra página. EBSCO, por ejemplo, Scopus, Web of Science, Taylor & Francis, y también otras de menor impacto, como Cielo, como Simago, que lo iremos analizando ya en clases, una producción que cada uno de ustedes van a tener que aportar en este ciclo. He querido darles una visión general de lo que es comunicación e información, su relación con la tecnología, y vemos que son mundos separados. Cuando hablamos de TIC, por ejemplo, muchos pensamos que tiene que ver netamente con tecnología y estamos viendo que son tres mundos diferentes y que hoy diferenciamos comunicación e información y que ello nos permite dar un paso más en la redacción científica. Agradezco su atención, bienvenidos y muchas gracias.